Muy bien, queridos, sean todos muy bienvenidos, tengan un feliz sábado en este 24 de diciembre. Espero que puedan pasarlo todo junto a sus familias y tener un excelente día. La verdad es doblemente especial este sábado. Así que bueno, vamos a comenzar con una oración antes de empezar a estudiar hoy día. Yo los invito a cada uno de ustedes que puedan estar con sus Biblias ahí al lado. Igual, como siempre, vamos a proyectar los versículos, pero igual es bueno que ustedes estén allí cada uno con sus Biblias para poder tener una mayor comprensión de lo que vamos a estudiar hoy. Así que también para tener una mejor comprensión vamos a hacer una oración para invocar el Espíritu Santo que pueda darnos el entendimiento necesario para comprender todo esto. Así que ahí donde están, cada uno incline su rostro para poder orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque tú nos permites poder vivir un día sábado más en tu compañía. Gracias porque podemos tener acceso a tu palabra, Señor, a nuestras Biblias, para poder leerlas libremente, Señor, y poder estudiar sobre estas profecías que ya se han cumplido en su gran mayoría. Aún faltan algunas cosas que se cumplen en su totalidad, pero tú nos has dejado la palabra más segura, Señor, que hasta el momento se ha cumplido al 100% y no tenemos ninguna duda de que seguirán cumpliendo tal cual como tú has prometido que se harían, Señor. Por eso en esta hora rogamos tu Santo Espíritu, Señor, sobre mí y sobre cada uno de los que están escuchando, para que nuestros ojos puedan ser abiertos, nuestro entendimiento también, Señor, para poder interiorizar estos conocimientos y poder compartirlos con aquel que los necesite. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos, te las pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos un poco con lo que es Daniel 8. Sí, Daniel 8, no, Daniel 7, perdón. Daniel 7, nosotros pudimos ver esta visión de cuatro grandes bestias, cada una más espantosa que la anterior, y vimos que también tenía un significado espiritual y literal cumpliéndolo en las naciones, ¿verdad? En diferentes reinos e imperios, cada una de estas bestias eran diferentes imperios que fueron naciendo a lo largo de la historia desde Babilonia. Así que también fue lo mismo que estudiamos en Daniel 2, en esta estatua gigante que ve el rey Nabucodonosor en un sueño, que también tenía una representación sobre la historia, ¿verdad? Era un simbolismo de los diferentes reinos que iban a haber a lo largo de la historia hasta el fin de los tiempos. Hoy día se nos muestran dos animales más, esta vez un cordero y un macho cabrío. Y como ya es la tónica del libro de Daniel, ir representando los distintos poderes o reinos a través de animales o bestias, va a suceder lo mismo en Daniel 8 y vamos a ir viendo a qué va representando cada uno de ellos. Vamos a comenzar ya leyendo todo Daniel 8, ¿sí? Y después vamos a explicar algunas cosas, no todo, pero sí vamos a alcanzar a ver varias cosas importantes sobre este capítulo. Bueno, en el año tercero, versículo 1 de Daniel 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar,
me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Muy interesante la traducción, no la traducción, a ver, el significado de las palabras en hebreo en este versículo, cuando habla acerca de que la visión se le aparece y después lo vuelve a repetir. Y el significado que le da el directo desde el hebreo a esta frase, así como que me apareció una visión, es como que se me acercó la visión, como que se le fuera proyectada como un tipo, como una película. Entonces es como que el ángel le muestra la visión, él estando despierto. En ese momento él eh, no estaba durmiendo, sino que él estaba justamente despierto. La misma visión también, o sea, no la misma visión, sino algo similar le sucede también a, a Daniel. En Daniel, si no me equivoco, es Daniel 10, sí. En Daniel 10 él vuelve a tener otra visión y, y bueno, también se le vuelve a mostrar de la misma manera. Un ángel viene, se materializa en este mundo en el que vivimos y le muestra así como si fuera una proyección. No sé si es como un holograma o cómo lo harán, pero bueno, se le mostraban de esa manera. Es muy interesante esa parte, porque bueno, uno generalmente se imagina que solo fue un sueño, pero cuando uno empieza a interiorizarse en el significado verdadero de las palabras, es como que a él se le acerca una proyección profética. Bueno, eso como un paréntesis, nada más. En Daniel 8, versículo 2, dice, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y aquí, bueno, los que puedan después buscar el Strong, los significados de los nombres de las ciudades, igual lo vamos a ver en el futuro, si Dios quiere, pero lo puedan buscar. ¿Sí? Yo les voy a decir solo una. Por ejemplo, Elam. ¿Sí? Elam quiere decir lo que está oculto, lo que está velado. Entonces, o velar los ojos, también quiere decir. Entonces es muy interesante porque de las profecías que se les dan por lo general a los profetas, entienden muy poco de lo que se les revela a ellos, porque a ellos no se les revela para sí mismos, sino se les revela para el futuro. Entonces vamos a ir viendo cómo a Daniel después se le da la orden de guardar estas visiones. Y cada vez que él tiene una visión se le dice, guarda esta visión. Y es por eso que hoy en día podemos tener estos relatos en el tiempo presente, gracias a que hombres como Daniel u otros profetas también obedecieron a la orden de guardar lo que habían visto, escribirlo y guardarlo en un lugar seguro, obviamente. Por lo tanto, eso quedaría y perduraría en el tiempo. Dios obviamente se encarga de eso, de que sus textos permanezcan sin adulterar. Pero aún así es interesante que como a Daniel se le mantuvo oculto o se le velaron sus ojos para que él no viera ciertas cosas o no entendiera ciertas cosas porque no eran para él, y justamente se le da en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam, que quiere decir justamente lo oculto o velar los ojos. Bueno, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después.
O sea que no siempre fue uno más alto que el otro. Eran como iguales, pero después, en un momento, creció uno más alto que el otro. Aquí ya nos empieza a mostrar el símbolo de los animales, ¿verdad? Este carnero o macho cabrío, que también se le llama, con dos cuernos. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Ahora nosotros tenemos que entender esto. ¿Cuál es el poniente? ¿Ah? El saliente, el poniente. En esta versión de la Biblia lo dice así, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando acerca de el occidente, ¿ok? Porque el oriente es por donde sale el sol, no es por donde se pone. El oriente es el este, pero aquí nos está diciendo que ataca hacia el otro lado, hacia el oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. El otro era el cordero, lo siento, que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: enseña a este la visión. Perdón, Gabriel, enseña a este la visión. Bueno, aquí entonces nos está hablando que se le aparece delante de él el ángel Gabriel, ¿verdad? Con apariencia de hombre. Y después oyó una voz de hombre, en las riberas del Ulai, que Ulai también tiene un significado interesante. Y gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Bueno, esta voz tiene que haber sido la voz de Jesús, ¿verdad? Le ordena y le manda a Gabriel, al ángel Gabriel, a que le enseñe qué es lo que había visto, ¿verdad? Que le explique la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Ya segunda vez que lo menciona, ¿verdad? En cuanto al carnero que viste, tenía dos cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. Cabe decir que en este año ya estaba reinando Medo-Persia, ¿sí? Ya estaban los medos y los persas reinando como imperio. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y aquí ya nos aclara todo, ¿verdad? O sea, ni siquiera nosotros tenemos que empezar a imaginar, ay, a ver, ¿a qué se referirá con este cordero o este macho cabrío? Cuernos que representan.
Ahí ya nos está dando la respuesta, ¿verdad? El carnero que se vio al principio, este cordero que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Por eso tenía 2 cuernos y por eso un cuerno se levantaba más que el otro, al igual como cuando se habló del oso que tenía las 3 crías en su hocico, ¿verdad? Y tenía un lado más levantado que el otro también, como si fuera el hombro, por así decirlo, lo tenía más levantado uno que el otro, representando la supremacía de Persia sobre Media. El macho cabrío es el rey de Grecia, ¿sí? O el reino de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cuál fue el primer rey que tuvo Grecia, que le dio ese poderío? Nos está hablando de Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de ellos. Y ya vimos la semana pasada que luego de que Alejandro Magno muriera, ¿verdad? Por favor, Edgardo Octavio, le pido si puede apagar su micrófono. Muchas gracias. Después de que Alejandro Magno pasara a la muerte, ¿verdad? Se levantan sus 4 generales principales y se reparten el reino entre ellos. Y vemos esa división de los 4 reinos que se levantan de la misma nación, de Grecia. ¿Okay? Y aquí es donde, bueno, llegamos hasta el 21. Aquí es donde vamos viendo ese paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8. ¿Sí? Tenemos este carnero que tenía 2 cuernos, uno más alto, el cual creció después, hería al oeste, al norte y al sur, ¿verdad? Al poniente, al norte y al sur. Entonces, ¿qué conquistas tuvo Medo-Persia? Bueno, dentro de Medo-Persia, como dije antes, Persia superó a Media. Por lo tanto, se levantó uno más que el otro, por eso tenía un cuerno más alto que creció después. Hacia el oeste, conquistaron Lidia y Babilonia. Hacia el sur, conquistaron Egipto y hacia el norte, los escitas. ¿Sí? Fueron las grandes conquistas que realizó Persia. En cuanto a Grecia, tenemos que es representado por el macho cabrío, que tiene un cuerno en el medio, que es muy grande y que después ese cuerno es quebrado y se levantan 4 cuernos. Venía del oeste, sin tocar tierra, ¿verdad? Y tenía ese cuerno notable entre los ojos. Y Grecia también vino del occidente, o sea, del oeste, hacia el oriente. Sus conquistas fueron realizadas con gran rapidez. Si uno lee un libro de historia y ve cuánto tiempo se demoró Alejandro Magno en conquistar todo su imperio, fueron 10 años solamente lo que se demoró. Por eso es que venía sin tocar tierra. Al igual como este leopardo, ¿verdad? Con 4 alas, y también ya por sí el leopardo es rápido, y con alas aún más rápido. Y su líder notable fue Alejandro el Grande, ¿sí? Alejandro Magno. Repasando un poco los versículos anteriores, versículos 8 en adelante, nos dice lo siguiente. Y engrandecióse en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las holló. Y en otras versiones nos dice el versículo 9 que salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Y aquí nos está hablando acerca de la tierra deseable. ¿Cuál es la tierra deseable?
Bueno, en el libro de Daniel se menciona varias veces la tierra hermosa o la tierra deseable, y nos está hablando justamente acerca de Jerusalén, ¿sí? Porque Daniel era judío, para él la tierra deseable era justamente su nación, porque sabemos que ahí en Jerusalén estaba y está hasta el día de hoy el monte Sión, el cual se menciona muchas veces en muchos escritos bíblicos como el monte de Dios, donde está el trono de Dios. De hecho, eso lo estudiamos cuando vimos este estudio sobre los diferentes montes, y justamente que en ese monte es donde está el arca del pacto, ¿verdad? Oculta en una cueva, como nos demostró Ron Wyatt con sus descubrimientos, justamente por debajo del lugar de la crucifixión de Jesús. Bueno, entonces este cuerno pequeño crece mucho hacia el sur y hacia el oriente de la tierra de Sión. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército fuele entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Bueno, y aquí vamos a ver la explicación de el ángel que le da a Daniel sobre justamente esto que estamos viendo acá en el versículo 8 al 12. Y nos dice lo siguiente: y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Y aquí está hablando de este cuerno pequeño que se levanta después de estos 4 cuernos. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes, y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Bueno, aquí nosotros podemos sacar varias conclusiones si nos ponemos a estudiar meticulosamente, sobre todo los versículos finales que leímos. Pero vamos a ir por partes. Vamos a ir primero con el versículo 9 y 10, en donde nos habla acerca de un crecimiento horizontal y un crecimiento vertical. Por ejemplo, versículo 9 nos dice: creció hacia el sur y hacia la tierra hermosa, ¿verdad? Nos está hablando de un crecimiento en el plano físico. ¿Sí? Este imperio creció en el plano físico conquistando naciones. Pero después, el versículo 10 nos dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y aquí vamos a ver eh, lo que significa en el plano espiritual. ¿Okay? Que no es que hicieron carruajes voladores y se fueron a conquistar el cielo, sino que está hablando simbólicamente en el sentido espiritual. Y vamos a ir viendo lo siguiente. En el versículo 9, este cuerno pequeño representa a Roma imperial, que es justamente el reino que viene posteriormente a Grecia, como ya es la tónica del libro de Daniel. Lo vimos en Daniel 2, lo vimos también en Daniel 7, y ahora nos está dando una luz mayor sobre lo que va a pasar o lo que sucedería, ¿verdad? Basándonos en Daniel 8. Y nos dice acerca de este crecimiento horizontal en Roma imperial. Vamos a estudiar algunas cosas que justamente sucedieron, que cumplen esta profecía. Roma, una pequeña república fundada en el 753 a.C., comenzó su expansión en el año 334 a.C., creciendo hacia el sur al conquistar toda la península itálica, todas las islas del mar Mediterráneo.
En el año 202 a.C., conquistó Cartago en África, en el extremo sur del mundo conocido en aquel momento. En el año 168 a.C., Roma fue considerada imperio al conquistar la península griega, Macedonia y Asia Menor y Siria, lo que representa su crecimiento en dirección al oriente. Faltaba ahora el crecimiento en dirección al norte o tierra gloriosa. Muchos creen que esta profecía se cumple cuando Roma imperial conquista la Galia Britania y extiende sus límites por todo el continente, pero más bien tiene que ver con Jerusalén, la tierra santa, tierra gloriosa, entre comillas, como se menciona bíblicamente. Luego, en el versículo 10, nos está hablando de Roma papal. Luego de Roma imperial, recordemos que se consolida Roma papal como un reino cuando Justiniano le brinda al Papa ese poderío sobre todo, sobre la parte política, no solo sobre la parte religiosa, sino también la parte política. Y empiezan a emitir leyes para el mundo en general de índole religiosa. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, creció hasta llegar a los ejércitos de los cielos y lanzó algunas estrellas por tierra. El ejército de los cielos y las estrellas, según la explicación del ángel a Daniel, representan los poderosos y el pueblo santo, es decir, el pueblo de Dios a quien el poder papal perseguiría. Bueno, ya vimos la semana pasada que hubo una persecución, ¿verdad?, de Roma papal de cierta cantidad de tiempo. Vamos a ver que aquí en este capítulo se vuelve a mencionar el mismo tiempo que se menciona en Daniel 7, que se dice tiempo, tiempos y medio tiempo, pero aquí en Daniel 8, 14, nos vuelve a repetir la cifra, pero ahora ya con días exactos, ¿ok? Eh, pero como un total de la profecía, ¿sí? No es la misma cifra, el mismo número, pero sí tiene que ver con el mismo periodo. Ya lo vamos a ir viendo esto de los tiempos, así que estén atentos porque esta es una de las partes que la gente más se confunde cuando, cuando estudiamos la profecía de Daniel. Así que atentos con esta parte. Se engrandeció hasta el príncipe del ejército y le arrebató el sacrificio diario y el lugar del santuario fue tirado por tierra. En las versiones lo dice diferente. Dice, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue hecho. Bueno, ¿qué quiere decir cuando nos habla acerca de que del príncipe del ejército y el sacrificio diario o el continuo? Bueno, vamos a ver. El título del príncipe del ejército o príncipe de los príncipes, que se da también en Daniel 8:25, es una referencia a Jesucristo. El cuerno pequeño, Roma papal, quitó del príncipe Jesús el sacrificio diario, que podría ser mejor traducido como continuo. Y aquí tenemos que entender un poco lo que son o lo que eran los sacrificios dentro del pueblo hebreo. Cuando se hacían sacrificios en el pueblo hebreo, se realizaban de la siguiente manera. Se hacía todos los días, había un sacrificio que se hacía todos los días, en la mañana y en la tarde. ¿Sí? En la mañana y en la tarde. Todos los días, continuamente, estaba intercediendo el sacerdote, ¿verdad? Y cada uno, si había cometido un pecado, llevaba su cordero, el mejor cordero, sin mancha, sin defecto, cordero de un año, lo llevaban ahí presente, o si eran pobres y no tenían corderos, llevaban tórtolas o palomas, ¿verdad? Y el mismo pecador tenía que sacrificar el animal, o sea, él mismo tenía que tomar el cuchillo y matar a ese animal como representación de el verdadero cordero, ¿sí? El cual es Jesucristo,
y de esa manera se le perdonaban los pecados a esa persona que asistía. Pero también se hacía ese sacrificio continuamente, y también se hacía este sacrificio a la mañana y a la tarde. Era un sacrificio fijo que se hacía. Esta vez el sacerdote oficiaba este sacrificio delante de todo el pueblo. ¿Ok? Em, y bueno, este sacrificio se dejó de realizar cuando Cristo empieza ya su ministerio como sumo sacerdote. Cuando Él muere, resucita, ¿verdad? Va al cielo, ya no es necesario que se siga haciendo este sacrificio, porque ya el verdadero Cordero ya estaba en el verdadero santuario intercediendo diariamente por los pecados de todos. Y a eso se refiere cuando dice que quita el continuo o el sacrificio diario. ¿Ok? ¿Y por qué se dice que el papado quitó el sacrificio diario? Bueno, vamos a ver lo siguiente. La Iglesia romana pretende ser el templo del nuevo pacto, negando la realidad de un santuario celestial. Sus líderes espirituales son llamados sacerdotes, quienes reciben las confesiones del pueblo y realizan los sacrificios de la misa, disminuyendo el sacrificio único y perfecto de Cristo. Enseña que Cristo no es el único mediador o sumo sacerdote entre Dios y el hombre, sino también la Virgen María y los santos. En resumen, el cuerno pequeño o Roma papal quitó del príncipe Jesús la obra mediadora que realiza Cristo en el santuario celestial en favor del pecador, por una obra de salvación humana. Entonces cambió una doctrina fundamental, ¿verdad? Y le quita a Cristo esa facultad de ser el continuo sacrificio por nosotros. No es que continuamente Él se está sacrificando y todo el tiempo está volviendo a ser muerto, ¿verdad? Ahí en un altar. Él ya murió una vez, ¿verdad? Y solamente fue necesario una vez, el justo por los injustos, pero a través de esa sangre, continuamente nosotros tenemos acceso al trono de Dios para poder arrepentirnos de nuestros pecados. Y bueno, con la doctrina católica que insertaron diferentes hombres a lo largo de la historia, se quitó eso de Cristo. ¿Sí? Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y fue prosperado. Bueno, alteraciones que el papado hizo a la palabra de Dios en general y específicamente a los 10 mandamientos. Tenemos tres, por así a grandes rasgos. Primero, la exclusión del segundo mandamiento, que prohíbe adorar imágenes. Ellos quitaron ese mandamiento. Y como les quedaban tan solo 9 mandamientos, entonces el último mandamiento, en donde nos habla de no codiciar los bienes de nuestro prójimo, ni la mujer de nuestro prójimo. Entonces ellos dividieron este mandamiento en dos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, y el otro, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Entonces aquí, para poder mantener los 10 mandamientos, ellos hicieron la división del último mandamiento y cambiaron el cuarto mandamiento, eh, poniendo en lugar de acuérdate del sábado para santificarlo, ellos quitan este mandamiento y ponen uno que dice santificarás las fiestas. ¿Ok? Y también cambian la adoración del día sábado para el día domingo, como lo vimos la semana pasada, que esto fue obra de el emperador Constantino y después obviamente se fue manteniendo en el tiempo a lo largo de los años. La iglesia han suplantado a la verdad de la palabra de Dios y mantienen las personas en el cautiverio de la ignorancia con respecto a la voluntad de Dios. Como por ejemplo, orar por los muertos, las penitencias, indulgencias, bautismo infantil, entre otras doctrinas que no tienen un fundamento bíblico, eh, y ellos se ponen ahí en ese lugar como siendo ellos la boca de Dios o siendo ellos
los representantes de la voluntad de Dios, cuando en realidad no es así. Pero bueno, eso es lo que nos dice la profecía que pasaría, y nos dice también lo siguiente, versículos 13 y 14. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a otro que hablaba. O sea, habían ángeles allí, ¿verdad? Y estaban hablando. Y uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado? Y él me dijo, hasta hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será justificado, o el santuario será purificado, nos dicen otras versiones de la Biblia. Entonces le estaba preguntando justamente hasta cuándo va a durar esto que estaban haciendo, ¿verdad? El quitar, ¿verdad? El quitarle el lugar a Cristo, ¿verdad? Como mediador, y los santos que iban a ser pisoteados, y también el santuario que vendría a ser destruido. ¿Sí? ¿Cuándo iba a durar todo esto que, hablando del santuario celestial, ¿verdad? Que iba a ser echado por tierra? Y nos habla de 2300 tardes y mañanas, y se purificaría el santuario. ¿Cuándo empieza estas 2300 tardes y mañanas? ¿O 2300 días? ¿O 2300 años proféticos? Esto lo vamos a ver la semana que viene, porque no quiero llenarlos de información, quiero que entiendan bien esto. Ahora vamos a ver más o menos quiénes son los personajes implicados, para después profundizar un poco más en esta profecía. Y vino luego acerca de donde yo estaba. Con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Que volví a poner esos versículos, que tenemos que entender justamente que esta visión es para el tiempo del fin. Se lo repitió ya 2 veces, ¿ok? En el versículo 17 y en el versículo 19. Y el versículo 26 nos habla de la visión de las tardes y mañanas, que se ha referido, es verdadera. O sea que esta visión que él recibe de 2300 tardes y mañanas también es algo profético. Y le dice, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. O sea, no pretendas tú entender qué quiere decir esto. Que guárdalo, porque no es para ahora, es para el futuro. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, aquí vemos cómo queda Daniel, ¿verdad? Cómo queda él así consternado, queda angustiado, queda espantado, queda con muchas emociones a flor de piel. Y bueno, ahora ya nos quedaría estudiar un poco lo que es la purificación del santuario. Algunos datos van a ser de mucha importancia, para poder comprender también todo lo que tiene que ver con esta profecía, es que después esto se profundiza un poco más en el capítulo 9 de Daniel, que es el que vamos a estudiar posteriormente, y tenemos que ya ir relacionando que todas las profecías que se van mencionando ya en Daniel tienen que ver justamente con lo mismo, con revelaciones para el final de los tiempos, y ya nos tiene que quedar súper claro, pero súper claro, quiénes son los personajes o los reinos que están implicados directamente en todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia. Y, y bueno, poner también
en nuestras mentes y tenerlo claro de que Roma papal es uno de los poderes que, bueno, es el poder que va a durar y va a prevalecer hasta casi el fin, ¿sí? Bueno, hasta el final de todo, hasta que Cristo venga, ellos van a ser los que al final van a tener la supremacía aquí en la tierra para llevar a cabo sus propósitos. Ellos son los, los soldados de Satanás, el papado es el vicerregente que el Satanás tiene aquí en la tierra para poder llevar a cabo esos propósitos. Em, Esta es la primera vez que se mencionan las 2300 tardes y mañanas, y para poder entenderlo un poco, nosotros igual lo hemos estudiado en el pasado, pero para poder entenderlo un poco en mayor profundidad, van a tener que estar presentes el sábado que viene para que puedan tener la película completa y puedan comprender a qué se refiere cada una de estas partes. Pero bueno, solamente a nosotros el día de hoy, lo que quiero que nos quede y lo que debería quedarnos grabado a cada uno de nosotros en nuestros corazones es justamente comprender, o a lo mejor no lleguemos a comprender, pero sí aceptar de que Dios nos ha dejado aviso de todas las cosas que están sucediendo, las que ya han sucedido y las que van a suceder. Nos ha dejado un anuncio acerca de todo esto. Bueno, va en nosotros personalmente tomar la decisión si vamos a creer al anuncio de Dios o vamos a seguir creyendo lo que nosotros creemos que está bien, ¿ok? Pero verdaderamente la palabra de Dios es súper clara, y a mí me gusta mucho este capítulo de Daniel porque los capítulos anteriores simplemente nos hablaba de reinos sin mencionar nombres de reinos, pero aquí lo dice claramente y tiene un paralelismo total con los capítulos anteriores. Y nos está hablando acerca de cuáles son los reinos que le seguirían justamente a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, ¿verdad? Después vendría Roma. O sea, lo está diciendo con una claridad meridiana. El que no quiera verlo es porque verdaderamente no hay algo mal en su mente, ¿verdad? Que muchos preconceptos no le permiten ver la verdad detrás de todo esto. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, mis queridos alumnos y amigos que nos están viendo en vivo a través de YouTube. Espero que ustedes puedan seguir profundizando en esto el día de hoy. Como les dije, analicen con la Strong los versículos, después igual yo los voy a comentar, pero esa es la manera correcta de estudiar la Biblia con los escritos originales al lado, para poder comprender aún más la profundidad de todo esto. Así que bueno, inclinemos el rostro para poder terminar con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre. Señor, en esta hora estamos agradecidos delante de tu presencia porque tú nos has dejado claramente indicada cuál es la ruta que debemos seguir, nos has mostrado cuál es el camino que debemos andar. Nos has advertido acerca de los diferentes poderes que se levantarían sobre la tierra antes de que estos ocurrieran y sucedieron tal cual como tú nos lo has anunciado. Por eso nosotros te queremos agradecer porque tú nada nos dejas oculto, ni tampoco nos dejas en oscuridad ni en tinieblas, para que las cosas nos sorprendan de un momento para otro. Y así también confiamos, Señor, en que volverás en el momento en el que dijiste que lo harías, en el otoño del 2031, porque tú no haces nada sin revelar tu secreto antes a tus siervos los profetas. Y por eso nosotros te agradecemos, porque has tenido misericordia de nosotros para mostrarnos y enseñarnos todas estas cosas.
En esta hora quiero pedirte que tú te quedes con nosotros en este sábado, Señor, y que podamos bendecirte y bendecir a otros con estos conocimientos, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús.